Vamos a hablar varias cosas el día de hoy porque ya saben que en este momento la situación política en el país se encuentra con un terremoto grado 8, nuevos chats, nuevos audios, nuevas implicaciones, un parlamento que prácticamente ya no tiene nada de credibilidad, que manda a callar a los investigados, que finalmente no tienen ni siquiera la moral para sentar en el banquillo a los acusados, y ni qué hablar de la cortinaza de humo que nos quisieron poner hace un par de días con una supuesta liberación de un ex reo genocida que está purgando prisión por asesinato calificado. Bueno, eso y mucho más vamos a tocar el día de hoy aquí en su programa La Zairita. Corre video. Bueno, ya estamos de vuelta. Primero, por favor, quisiera pedirles a cada uno de ustedes que compartamos este video para llegar a la mayor cantidad de personas posible. Ya saben, estamos haciendo todo este trabajo y todo este esfuerzo desde Nacional TV Perú para concientizar a la población y decir las cosas que otros no quieren decir ni quieren tocar. Invisibilizan a propósito porque va en contra de sus intereses. Así que compartamos, denle like, reaccionemos y lleguemos a más peruanos y más peruanas. Bueno, vamos a tocar el primer tema el día de hoy. Patricia Benavides quiere borrarlo todo. Así es. Creo que el sistema judicial en el país ha demostrado que puede, o mejor dicho, todo el aparato, todo el sistema puede vacar al presidente en un solo día, pero cuando se trata de sus operadores de la dictadura, bueno, ya van pasando 4 días y seguimos con una Fiscalía de la Nación prácticamente de facto. En donde tenemos a esta representante de esa institución que viene siendo denunciada directamente por ser la cabecilla de una organización criminal que buscaba la compra de votos en el Parlamento a cambio de impunidad. Y ya van pasando 4 días y la Junta Nacional de Justicia, a modo de tortuga, la está haciendo larga y bueno, todavía no resuelve ni siquiera suspender a esta señora que finalmente viene obstruyendo la justicia. Recordemos también que la Junta, o mejor dicho, que el equipo de fiscales que le están investigando en este momento se encuentran descabezados. Es más, ha sido, creo, la segunda oportunidad en donde Patricia Benavides sugiere el nombramiento como coordinador de este equipo de fiscales a una segunda persona, y es la segunda vez que rechazan tomar ese cargo que en su momento le pertenecía a Marita Barreto por evidentemente ir en contra de los principios éticos de cualquier profesional. Nadie va a querer en este momento asumir el papel de coordinador de este equipo de fiscales porque estamos ante una institución secuestrada. Estamos ante una institución secuestrada. Entonces, Patricia, como suelta en plaza, nadie hace nada, nadie dice nada y nadie le pone el pare, bueno, está aprovechando para borrar toda evidencia que puede implicarla más y también a toda la gente que está operando para ella. Así que si antes veíamos cómo se incendiaba el Ministerio de Educación para evitar que se lleve la documentación de los escandalosos contratos del Estado que hacía Ollanta ya por el año 2012, bueno, ahora ya no se incendian ni se queman estas instituciones para ocultar lo evidente, sino que se llama a un mantenimiento del sistema, ¿no? Vamos a poner todo en pare, vamos a darle un mantenimiento al sistema digital del Ministerio Público que tiene como objetivo destruir el proceso disciplinario contra Patricia Benavides y poder borrar pues todo aquello que le incrimine o la comprometa con el caso Valquiria B, por la que está a puertas de ser suspendida, ¿no? Entonces vamos a leer qué cosa es lo que dice este comunicado, que sinceramente nos ha sorprendido a todos porque es evidentemente una jugada mafiosa, lumpenesca, no vivaracha de justamente darle, mejor dicho, el adelantamiento a esta pieza de ajedrez para evitar que esta señora Patricia Benavides caiga, ¿no? Entonces, lo que hace esta institución capturada por esta banda criminal es dar el siguiente comunicado. Dice: suspensión temporal de sistemas digitales institucionales por mantenimiento técnico. Se comunica al personal del Ministerio Público que con el fin de mejorar la eficiencia tecnológica, ¡qué milagro!, se llevará a cabo un mantenimiento técnico el sábado 2 de diciembre del 2023, desde las 0 horas hasta las 6 horas de la mañana, lo que implicará la suspensión temporal de los servicios institucionales en todas las sedes de la institución, entre ellos la CEA, sistemas, etcétera, etcétera. Lima, 29 de noviembre del 2023. Quiere decir que esto ha sido
plasmado el día de ayer a través de la institución misma, dada a conocer de que supuestamente va a dar un mantenimiento del sistema. Bueno, yo creo que es evidente que la señora Patricia Benavides quiere borrar cualquier rastro que le incrimine. La pregunta es qué más va a borrar, ¿no? Porque finalmente los votos de los congresistas para inhabilitar a Zoraida Ábalos está dentro de los documentos incautados de su asesor Jaime Villanueva, el asesor favorito de Patricia Benavides, ¿no? Entonces ahí están todos los detalles, hasta hicieron un cuadrito de Excel para ver quiénes eran los niños 1, los niños 2, los niños 3, cuáles eran las carpetas fiscales que iban a cerrar a cambio de las votaciones favorables para blindar a Patricia. En fin, ya está prácticamente casi todo destapado. Creo que aquellos que todavía pues tienen algunas dudas, seguramente serán de aquellos subnormales que andan haciéndole porras, que son 4 gatos fuera del Ministerio Público, a Patricia Benavides, que no quieren ver lo evidente, no quieren ver las pruebas, pues se tapan los ojos, están en un estado de negación, al punto de que tienen que hasta crear una cortinaza de humo para distraer la atención de la fiscal favorita de todos los delincuentes, ¿no? En este caso, esta señora también está utilizando en este momento su poder para hacer este supuesto mantenimiento técnico, que en realidad es porque está muy nerviosa de todo lo que va a encontrar, va a ahondar la fiscalía, en este caso el equipo de fiscales que le está investigando, porque recordemos que se han llevado en la intervención no tan solo laptops, sino que también se han incautado claves de la fiscalía para poder entrar en estos documentos que están encriptados. Entonces, no hay reversa, no hay salida. Estamos viendo poco a poco cómo se está destapando esta olla de grillos y está saltando a la vista del público todas las maniobras políticas que hacía esta operadora desde el Ministerio Público, capturando una institución que debe ser velar, ¿no? Velar por la acción de defensa de la legalidad, debe velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales, debe ser recta en la administración de justicia. ¿Qué más debe representar la Fiscalía de la Nación? Debe representar a la sociedad en los procesos judiciales, nombrar, remover a los servidores bajo su dependencia, pero yo quisiera saber en qué parte de estas funciones de la Fiscalía de la Nación o de la fiscal está hacer seguimientos de los proyectos de ley de los congresistas, en qué parte está hacer o fungir de coordinador parlamentario, mandar a tus esbirros a que vayan a canjear votos por cerrar carpetas fiscales o por no denunciar o por no investigar más a fondo a estos delincuentes. ¿En qué parte del manual del Ministerio Público se encuentra esto? Yo creo que es evidente que esta organización criminal ha estado campeando como ha querido desde todos los estratos del poder, Así que bueno, dicho esto, vamos a ver también las fotos claves de la laptop, me parece ahí, podemos hacer un zoom también, por favor, para ver más a detalle. Ahí está, vamos a ver más a detalle qué cosa es lo que dice. Este documento ha sido incautado dentro de la Fiscalía de la Nación, y si hacemos un zoom más, por favor, estamos viendo decretos y propuestas de ley en donde prácticamente, por ejemplo, vemos en la primera, ¿no? Autora Fiscalía de la Nación, caso Puente Tarata y Petroperú, Castillo Terrones, Yeiner y Silva, informe final aprobado, acusadores para el Pleno ante juicio político. Es decir, había todo un seguimiento por parte de esta Fiscalía de Patricia con respecto a los proyectos de ley, ¿no? Por ejemplo, también había ahí, ahí vemos también el caso de los niños, vemos también una carpeta fiscal en donde se ampliaba esta investigación. Vemos también el caso de Betsy Chávez, supuestamente del golpe de Estado, este caso, ¿no? En donde prácticamente se le acusa a Betsy, a Palomino Sánchez, a Willy Huerta y a Pedro Castillo por un golpe de Estado, ¿no? Entonces, autora Fiscalía de la Nación. Igualmente más abajo vemos también ahí diferentes casos, como en el caso preciso de el proyecto de ley que presentó en algún momento Patricia Chirinos, Valer Pinto, Burgos Oliveros y Adriana Tudela, que fue justamente por la ley de referéndum, y hicieron también renunciar al premier en ese momento, que era Aníbal, ¿no? Entonces vemos también por ahí, también me parecía que habíamos visto
Ah, sí, con respecto a la cuestión de confianza, cómo le entramparon en este caso. Es decir, Patricia Benavides ha estado dando un seguimiento, pero muy puntual, con respecto a diferentes temas álgidos políticos desde mucho antes del 7 de diciembre del 2022. Quiere decir que en la época de Pedro Castillo, del presidente Castillo, ya teníamos a una fiscal muy atenta con respecto a todo lo que se tocaba en el Pleno. Y bueno, no cualquier proyecto de ley, ¿no? Sino proyectos y momentos exactos en donde se estaba golpeando al gobierno, con un caso Tarata, con el caso de Petroperú, con diferentes otros casos como ya fue el propiamente dicho el golpe de Estado, que para esta narrativa de estos sectores golpistas lo dio Castillo contra el Parlamento. En fin, vemos a una Patricia Benavides muy pero muy atenta, dando un seguimiento personal a todas estas acciones, ¿no? Entonces, como venía yo sosteniendo, ¿no? ¿En qué parte del reglamento de funciones del Ministerio Público está hacerla de operador parlamentario, ¿no? De operador político? Esto evidentemente se contradice con las funciones propias de la Fiscalía. Y es que evidentemente estamos ante una mafia que está aprovechando que en este momento han descabezado este equipo de fiscales y también aprovechando de estos tiempos burocráticos de la Junta Nacional de Justicia, pues para borrar todo lo que se pueda en el tiempo que puedan y hasta donde pueda. ¡Que viva la impunidad! Esta es la prueba más clara de que la justicia en el país no sirve. Simplemente no sirve. Muy bien, vamos a pasar también porque no tan solo vamos a hablar de Benavides, sino también del otro lado, porque Benavides jugaba en Pareto en el Parlamento. Y en el Parlamento existen diferentes fuerzas políticas que ante las cámaras se hacen ver como fuerzas contradictorias, ¿no? Como oposición, y muchas veces han estado de repente en careos directamente, pero han habido momentos, fotos, sonrisas, encuentros. Y bueno, ahora resulta que también dentro de estos chats, de estas screenshots, de estos pantallazos de el celular, de estas conversaciones con el operador político de la Fiscalía, también están personas o personajes que supuestamente son personas de izquierda, contrarias tanto al fujimorismo con sus satélites dentro del Parlamento y contrarios también al gobierno. Pero sin embargo nos llama la atención de que en uno de estos chats aparece el nombre de Waldemar Cerrón. Así que primero vamos a ver el video para luego entender de qué se trata. Adelante. Bueno, ahí está la lista que comparte el señor Villanueva, donde se ve la lista completa, a propósito, la lista completa de los congresistas. A ver, lo revisamos. Están todos separados por bloques, como pueden ver. Alegría García Arturo. Bueno, es interesante cómo los pone, ¿no? Bueno, y tiene ahí el detalle, es interesante por observar. Dice niños 1, niños 2, niños 3. Está resaltado en rojo. Ahí pueden ver el detalle justamente de Acción Popular, de los congresistas. Ahí Raúl Doroteo Carbajo, Darwin Espinosa Vargas, Jorge Flores, los 3 de Acción Popular. Hay una segunda lista porque se menciona habilitados para votar. Pasamos, por favor, hay una hoja más. Ahí la tenemos con ya el detalle de los congresistas por bloque parlamentario. Ahí tenemos nuevamente sobre cómo votarían los niños, ¿no? Es el detalle que se puede observar en esta segunda lista en rojo, algunos en verde. Ese es en el caso del bloque magisterial. También dice ahí niños 1, 2. Y en la segunda parte ya Juntos por el Perú, Cambio Democrático, Sigrid Bazán, Bermejo Rojas, Guillermo, Isabel Cortés, Camiche, Luis Camiche, Nieves Limachi. Esa es la segunda parte, ¿no? En la segunda hoja que se ve como todo el resaltado en rojo, los congresistas niños del grupo 3.
Hay una hoja más, me parece. Tenemos otro chat que data del 21 de junio. Ok, sí, qué nervios, Valdemar no vota. Su cel está pidiendo reconsideración, ya con el detalle de la votación, ¿no? Que se evite hoy, porfa. Insiste, por favor. Y es vital que mañana se publique la resolución para... El audio, por favor. Muy bien, bueno, estamos viendo a través de ese chat que se estaría prestando justamente el asesor de Patricia Benavides, ¿no? Jaime Villanueva, que dice, ¡ay, qué nervios! Waldemar no vota. Bueno, sucede que este asesor estaba asustado el día que iban a inhabilitar a Zoraida Ábalos en el Pleno, porque resulta que Waldemar no fue a trabajar. ¡Ah, qué bonito! Estos congresistas se la saben todas. Para evitar tomar posición al respecto en un momento crucial para el país, en un momento en donde estos sinvergüenzas sabían perfectamente que lo que venía ese día era la suspensión, la inhabilitación de una fiscal incómoda a Patricia Benavides, y que toda la cochinada que había detrás era simplemente una repartija, o mejor dicho, un acuerdo ilegal para lograr un objetivo político a cambio de impunidad. Resulta que este congresista pues no fue a votar, y resulta que esto está muy de moda, lastimosamente. Recordemos también a Francis Paredes, que, oh casualidad, tampoco fue a votar el día que se decidió en pleno regresar a la bicameralidad. Entonces estos sotorongos sinvergüenzas se enferman, no están dispuestos, no van al Parlamento a trabajar, simplemente porque no quieren tomar posición ni asumir las consecuencias de lo que va a pasar ese día en el hemiciclo. Así que, ojo, ojito, ojo, ojito. Recordemos que Waldemar Cerrón no fue ese día al Pleno, como muchos otros congresistas, para no tomar posición en un día tan crucial para el país. Porque ellos pueden ir al Pleno y, si no están seguros, decir, bueno, me abstengo. Pero claro, la consecuencia es que voten en contra. Y todos los que votaron a favor, en abstención, y no fueron, porque también son cómplices, fueron prácticamente, tomaron la posición de ese bando de nuestro país, que es el bando oscuro, el bando mafioso, el bando criollo, el bando que apuesta por asaltar la democracia en el país, así sea pues capturar instituciones. ¿Qué más da? Finalmente estamos en dictadura, capturemos todo lo que podamos y robemos todo lo que podamos. Ese es el lema de esta dictadura. Bueno, ya sabemos por qué no han ido estos sotorongos a votar ese día. Bien, vamos a pasar también con la siguiente parte de esta entrampada historia, porque es realmente inverosímil que ya hayan pasado 4 días y sigamos todavía a la espera de una resolución por parte de la Junta Nacional de Justicia y que finalmente remueva a esta señora. Dicho sea de paso, me parece ya han puesto una fecha para el día 6 de diciembre. Están poniendo una fecha para que Patricia vaya a rendir cuentas, a decir, bueno, dar sus descargos. Y en función a eso, la Junta recién va a tomar una decisión. Pero realmente nos llama mucho la atención, porque mientras esta Junta, que más parece una juntilla mediocre, de medio pelo, y lo más resaltante, asustada a morir, mientras esta juntilla anda tomando periodos y viendo cuándo va a llamar, bueno, resulta que la señora está eliminando todo. Porque incluso este reseteo, supuestamente mediante un oficio que dice mantenimiento, se va a dar el día sábado 2. Entonces, ojo, ojito, ¿quién va a fiscalizar eso? ¿Va a haber algo o alguien, una institución que fiscalice lo que va a hacer Patricia Benavides con todo el aparato informático del Ministerio Público? ¿O le van a dejar que ella agarre y disponga y vea qué cosas se queda dentro de la nube o dentro de la memoria de este sistema electrónico, o va a decidir qué cosas no se quedan? Entonces, yo por favor hago un llamado acá a la Junta: dejen de hacer el papel de peleles, agárrense bien los pantalones y hagan algo de inmediato. De inmediato. Cada día que está pasando significa impunidad. Impunidad. Y ese es el mensaje que desgraciadamente le están dando a toda nuestra población.
Así que vamos también a hablar acerca de la hija de la dictadura Tudela, ¿no? Hija de la dictadura Tudela Fujimori. Bueno, ahí recién me están poniendo bien la foto. Está bien, vamos a acercar un poquito, por favor. Porque entre estos documentos encontrados dentro de la oficina de Jaime Villanueva, se ve cómo Patricia Benavides hacía seguimiento a todas estas acciones que hacían sus congresistas favoritos, que eso eran sus operadores políticos dentro del Parlamento, en donde prácticamente encontramos iniciativas legislativas, encontramos también denuncias constitucionales que servían en su momento para golpear al gobierno de Pedro Castillo y también ya después del gobierno de Pedro Castillo chantajear y extorsionar a congresistas que tenían carpetas fiscales abiertas por diferentes casos, peculado, tráfico de influencias, colusión, en fin, diferentes delitos en los que se encuentran inmersos y por lo tanto son investigados, ¿no? Entonces, estaba al tanto Patricia Benavides de todas las iniciativas legislativas, especialmente que hacían ¿quiénes? Rosely Amurús, Patricia Chirinos y Adriana Tudela, las hijas favoritas de esta dictadura, como de la dictadura pasada que nos tocó vivir con Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, vemos ahí a las tres hijas de la dictadura. Y bueno, estaban principalmente al tanto de todas las acusaciones y denuncias que hacían contra Pedro Castillo y Zoraida Ábalos, ¿no? Y este documento corrobora que la misma fiscalía, ¿no? Hicieron contra el presidente, se podría decir, todo un complot, ¿no? Un complot. Porque de ser así, yo creo que lo que nos muestra estos documentos, si lo podemos ir compartiendo, es que han habido coordinaciones entre la fiscalía y entre estos congresistas para poder golpear el gobierno de Castillo con diferentes temas que en su momento fueron muy, pero muy, se podría decir, divulgados, inmiscuidos a nivel nacional mediante la prensa corporativa, y finalmente golpeó mucho la imagen del gobierno de Pedro Castillo. Entonces, si esto ha sido coordinado, estamos hablando del año 2022, estamos hablando de hace un año, más de un año prácticamente, si esto ha sido coordinado, bueno, yo creo particularmente que lo que corresponde en este caso es la libertad del presidente Pedro Castillo, porque ha sido una mafia, una organización criminal y la cooperación ilícita entre dos instituciones que coordinaban para defenestrar un gobierno legítimo. Entonces, yo creo que más allá de las evidencias que estamos viendo todos de manera estupefacta, porque, bueno, antes hacían esto, creo yo, de manera más decorosa, ¿no? No tenían pues grabadores, ni con WhatsApp, ni con pantallazos, sino que era una cuestión de repente de que había uno siempre que filmaba para extorsionar al día siguiente. Pero bueno, ahora lo estamos viendo de manera terrible, y bueno, yo creo finalmente que es eso, que si esta organización criminal coordinaba desde ya, antes del 7 de diciembre, diferentes aspectos, denuncias constitucionales contra funcionarios públicos que en su momento se plantaron frente a esta mafia y como contrarrespuesta no tuvieron los argumentos, sino más bien la persecución como respuesta de esta organización criminal, yo creo que estas personas merecen su libertad y tienen derecho a un proceso judicial justo, no a manos de una fiscalía secuestrada y utilizada políticamente para defenestrar un gobierno. Así que toda esta red de corrupción está a punto de caerse. Para el pesar de Patricia Benavides, para el pesar de Keiko Fujimori, para el pesar de Dina Boluarte y de su séquito de genocidas, todo esto está por caerse. Y hablando justamente de estas chicas, estas jovencitas, bueno, tampoco están tan jovencitas, pero hay algo que las une. Recordemos que tanto Rosely Amurús es hija de Roger Amurús, Patricia Chirinos es hija de Enrique Chirinos, Adriana Tudela es hija de Francisco Tudela. Bueno, hay algo en común que tienen estas tres mujeres en el Parlamento. Lo común es que vienen de familias que han adoradoras de dictaduras, y no tan solo las han adorado, sino que han sido parte de ellas, al punto de justamente fungir como operadores políticos directos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Francisco Tudela, Enrique Chirinos y Roger Amurús,
fueron operadores políticos del fujimontesinismo. No olvidemos. Y escribieron también la espuria Constitución del 93 porque fueron los asambleístas constituyentes de aquel entonces, participaron por Cambio 2000, participaron por Renovación Medieval, participaron por estos partidos que consagraron una dictadura y que buscaban la reelección inimaginable y reiterativa de Alberto Fujimori para seguir defenestrando nuestro país y la democracia. Y bueno, los Vladivideos ahí están, ¿no? Justamente el papá pues de Patricia Chirinos aparece con Montesinos en un Vladivideo, y yo creo que esto debería la prensa sacarlo más a menudo porque la memoria colectiva anda muy frágil últimamente. Pero estas personas que hoy vemos en el Parlamento, que están ahí tan solo por ser las hijas de los apoyadores y de los operadores de dictadores, ese es el único mérito que tienen estas mujeres. Ese es el único mérito que tienen estas señoras que hoy estamos viendo cómo son serviles a la dictadura presente, de cómo han apoyado en su momento para golpear a un presidente legítimo. Y bueno, dictadura es dictadura, dictadura la de Fujimori, dictadura la de Dina Boluarte, finalmente igual con masacres incluidas, con mucha sangre derramada, ahí están sus operadores y operadoras. Así que si ayer fueron sus padres, hoy son ellas las que sostienen la dictadura de Dina Boluarte, que en realidad ella es la maniobra, la marioneta, y que finalmente está detrás de todo esto. Es justamente la fuerza política que desde el Congreso manda la línea política que debe seguir el país, que es el fujimorismo, ¿no? De ahí todos los esperpentos que andan diciendo que somos oposición son la cola de león, ¿no? Son la cola de león. Entonces, estamos ahí analizando y viendo pues que estas señoritas representan en este momento lo que en su momento representó sus padres. Y bueno, hablando de Chirinos, porque ya estamos hablando de esta señora, vamos a decir lo siguiente también, porque resulta que admitió Patricia Chirinos haberse reunido con los asesores de Benavides. Así que vamos a pasar el video de una Patricia nerviosa, hablando a medias y bueno, también calculando lo que iba a decir. Y bueno, terminó aceptando haberse reunido con estos asesores, en donde la tienen bien anotada como operadora política dentro del Parlamento para darle favores a Patricia Benavides. Así que veamos el video para analizarlo después. Adelante. ¿Usted hablaba con Jaime Villanueva? Yo he conocido como coordinador no solo a Jaime Villanueva, sino a todos los coordinadores parlamentarios que se presentaron de parte de la fiscal de la Nación. Okay. Los conocí en el Congreso de la República, como los han conocido todos los congresistas a los que ellos puedan haber llegado. O sea, usted conoce a Miguel Ángel Girau Isidro, a Javier Villanueva Barreto y a Abel Hurtado Espinosa. Así es. Okay. Se han presentado delante de mí más o menos a partir de mayo. Así es. ¿De mayo de este año? De mayo de este año. ¿Y alguna vez usted ha conversado con la fiscal Benavides? Nunca. La única vez que he visto yo a Patricia Benavides es un día que ella fue al pleno del Congreso y yo me acuerdo que ya había pasado lo de Castillo, entonces me acerqué a ella, la saludé y le agradecí por habernos ayudado a librarnos de Castillo. Nunca más en mi vida he vuelto a hablar con esa señora. ¿Y de qué hablaba usted con los asesores de la fiscal de la Nación? Bueno, ¿por qué la buscaban a usted? Ellos se acercaron a mí porque querían información de muchas de las denuncias que yo había puesto. Y Milagros, aquí quiero recordarle a todos los peruanos que yo soy la congresista que más denuncias constitucionales he puesto en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Aquí te voy a dejar la lista. Son 22 denuncias que yo, con mi puño y letra, las he firmado. Y ¿esas denuncias las trabajaba la Limón con Jaime Villanueva? ¿Mis 22 denuncias? No, ¿alguna denuncia usted ha recibido? Bueno, ahí la estábamos escuchando en una entrevista con Milagros Leiva y en su canal favorito, Estercolero Willax. Fue Patricia Chirinos a reconocer ante la opinión pública varias cosas. Y bueno, acá vamos a comenzar a tocar cada una de ellas, ¿no? Primero me sorprende el tono en la que ahora se refiere acerca de Patricia Benavides. Yo no la conozco a la señora, tan solo me acerqué a darle las gracias y nunca más me he reunido con esa señora. ¡A caramba!
¿Dónde quedó lo de Dama de Hierro, el personaje del año, mi Pinky's Friend, mi amiga favorita? ¿Dónde quedó todas esas palabras tan hermosas que en su momento le ha dedicado siempre Patricia Chirinos a su tocaya Patricia Benavides? Ahora simplemente es la señora. Nunca más la volví a ver esa señora. Bueno, obviamente bajo la lógica y siguiendo pues la ideología del señor Alan García, esa rata no es mi rata. Así, tal cual, dice Patricia Chirinos. Ahora se expresa de esa forma de su amiga más amiguis y de la Dama de Hierro, Patricia Benavides, que en realidad pues es la dama de la mafia, ¿no? Es la dama de la mafia de la fiscalía. Hay que decir las cosas por su nombre. Y bueno, también menciona y dice, soy la congresista que más denuncias constitucionales ha puesto. Bueno, obviamente, si metía un montón de denuncias constitucionales sin argumentos, sin sustento, tan solo servía para golpear al oponente, tan solo servía para perseguir a los políticos que habían sido democráticamente elegidos por el pueblo. Y le metía a Zoraida y contra Pedro Castillo, o sea, simplemente lo real, lo que no quiere aceptar esta señora, es que ella era la encargada de denunciar constitucionalmente a todos los políticos que eran opositores al régimen que pretendía instaurarse a partir de un golpe de Estado parlamentario. Es por eso que era ella la que acusaba siempre. Y todavía en la frescura del asunto, ¿no? En la frescura del asunto, porque es una tremenda fresca para admitir eso, dice, bueno, yo sí me he reunido con los asesores. ¿Y cuál es el problema? Me puedo reunir con quien yo quiera. Bueno, eso me hace recordar un poquito cuando pierde los papeles Dina Boluarte con respecto a su hermano Nicanor y la evidente red que manipula de tráfico de influencias. Y bueno, decía también lo mismo, mi hermano se puede reunir con quien él le pegue la gana. Bueno, ahora llega Patricia Chirinos expuesta, acorralada, sindicada. Yo me puedo reunir con quien a mí se me pegue la gana. Bueno, eso no nos queda duda, Patricia. De eso no nos queda duda. Si te has reunido toda tu vida con delincuentes. Ahí están los delincuentes de Chimpún Callao. Sabemos perfectamente que a ti no te interesa reunirte con delincuentes y nos los has demostrado siempre. Así que, bueno, un criminal más, un criminal menos. Bueno, ¿qué más da en la lógica de esta señora, no? Entonces, ya nos queda claro que ella se reúne con quien sea. Y también nos queda claro que ya dejó de ver a su amiga favorita, ¿no? Como la Dama de Hierro, sino ahora la ve como simplemente una señora más. Además también, esta señorita, porque no sé si por ahí es casada, bueno, creo que es viuda todavía, ¿no? Es viuda, bueno. Patricia Chirinos, además, recordemos que se jacta también de no tener denuncias. Dice, yo no tengo ninguna denuncia. Y bueno, déjenme decirles, ¿quién va a querer denunciar a esta señora si cuando alguien la denuncia termina muerto? Termina muerto, asesinado. O recordemos la denuncia pública que hizo Robert Castillo, el hermano de Wilbur Castillo, en donde la señalaba directamente a esta señora. No hizo una denuncia, no tan solo a nivel penal o de repente ni tiempo lo alcanzó porque después de eso lo acribillaron, sino que hizo una denuncia ante una cámara a nivel nacional, ante un programa de televisión. Tan desesperado tuvo que estar ese hombre que tuvo que pedir a la población en su conjunto que lo protegieran. Es por eso que se animó a dar una denuncia pública y la sindicaba justamente a ella, a Chirinos, como autora o coautora del asesinato de su hermano. Bueno, días después mataron a Robert, al mismo estilo que Wilbur, con un sicario disparándole 10 balazos en el cuerpo. Entonces, claramente, Patricia, sabemos que seguramente será muy difícil denunciarte porque nadie quiere correr el riesgo de amanecer muerto al día siguiente. Pero yo me pregunto, ¿dónde está la justicia? Sobre ese caso en específico, se descubrió de que había prácticamente el INPE dejado escapar a un reo del penal para que cometa el homicidio contra Wilbur y luego lo cogieron. En fin, ¿por qué no tenemos responsables acerca de ese caso? 2 hermanos muertos por haber sindicado una red criminal de chuponeo, de extorsión, que comprendía justamente el entorno cercano de Patricia Chirinos, que era Chimpún Callao. Y bueno, ya sabemos que a esta señora no le importa reunirse con quien sea.
así sean criminales, porque recordemos también cuando iba a visitar a Alex Curi, en fin. Creo que queda muy largo, nos tomaríamos todo el programa hablando de ella, pero lo que yo quiero resaltar es lo que ella dice al final, ¿no? Ella dice al final lo siguiente y realmente pues nos llama la atención porque creo que en estas palabritas ella dijo todo. Recordemos, dice, solo agradeció Patricia Benavides, o sea, Chirinos le agradece, dice a Benavides, se acerca y le dice Benavides, por haberla ayudado a liberarse de Castillo, por habernos librado, deshacernos, ¿no? Deshacernos de Pedro Castillo. ¿Qué cosa quiere decir esto, Chirinos? Que finalmente ella, a confesión de parte, está diciendo de que todo lo que hicieron contra el presidente Pedro Castillo lo hicieron de manera coordinada con la Fiscalía de la Nación. Y bueno, cuando tuvo sus frutos, tantas coordinaciones ilícitas, finalmente lograron un golpe de Estado parlamentario contra Castillo, bueno, resulta que ella va y da el agradecimiento por el tan denotado esfuerzo por parte de la Fiscalía y por lo que tan bien habían hecho para cometer el delito de sedición, haberse rebelado, haber llamado a la población a desconocer un gobierno legítimo, haber dicho mentiras, haber ingresado acusaciones constitucionales, en fin, todas las maniobras que hicieron, las 6 carpetas, las 7 carpetas fiscales, las acusaciones constitucionales, todo lo que hicieron se resume en esta palabra de la boca de Chirinos, que le agradece a Patricia Benavides por haberlos ayudado a deshacerse de Castillo. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué querían deshacerse de Pedro Castillo? Porque Pedro Castillo comenzaba a cambiar la mentalidad del pueblo peruano. Porque con Pedro Castillo, los nunca tomado en cuenta, los nadie, como dice una poesía de Galeano, tenían por primera vez un representante, una voz, alguien que pensaba en ellos. Y comenzaba a cambiar la mentalidad del pueblo, viendo cómo los consejos de ministros se descentralizaban, se iban al sur, se iban a la selva, en fin, iban escuchando justamente y viendo cómo se estaba transformando la política en el país. Sin embargo, ellos tenían que parar con eso, porque era prácticamente empoderar al pueblo la misma y la mera existencia de Pedro Castillo en el poder. ¿Cuánto nos faltó a nosotros por conocer del gobierno de Pedro Castillo? Y yo lo dije en un momento, en una entrevista que tuve con Chincha, no nos permiten saber cómo es el gobierno de Pedro Castillo. Pues cómo nos iban a permitir en un momento, en todo momento, por así decirlo, de un gobierno en acecho, asediado, chantajeado, extorsionado. Obviamente nunca hemos podido conocer el 100% de lo que pudo haber sido el gobierno de Pedro Castillo. Ni nos permitieron. Tan solo le dejaron gobernar un año y a medio gobernar. Pero dentro de ese año el pueblo pudo darse cuenta de las grandes diferencias entre el modelo y entre el tipo de gobierno de Castillo versus el resto de los gobiernos pasados neoliberales, entreguistas, corruptos y vendepatrias. El pueblo pudo sentir esa diferencia. Y es que después de la pandemia, mucha gente se ha dado cuenta de que el cuento del neoliberalismo es eso, es un cuento que no resuelve los problemas del país, ni tampoco resuelve mucho menos los problemas de los pobres. En donde nos decían prácticamente que los gobiernos no debían meterse en las cuestiones del mercado, que el gobierno no debía proveer educación, salud, y por eso ocurrió los 200.000 fallecidos por la pandemia. Entonces la gente comenzaba a contrastar esas cosas y se dio cuenta de que el neoliberalismo prácticamente era una mentira. El neoliberalismo no funciona. Y también comenzaban a ver estas contradicciones cuando nos decían que el gobierno no debía meterse a hacer obras de infraestructura, cuando el gobierno no debía meterse en la obra pública. Bueno, la gente está viendo que estas cosas que nunca han sido atendidas, no las está atendiendo ni el gobierno ni el mercado. Y con Castillo comenzaban a ver una luz de esperanza. Comenzaban a ver cómo el gobierno le dedicaba más presupuesto a la educación, cómo el gobierno pretendía abrir las puertas a las universidades para nuestros hijos,
cómo el gobierno se metía en el mercado porque quería que la gente mejorara sus condiciones de vida, que alcanzase la conquista de sus grandes derechos. Entonces, ya creo yo que nos vamos dando cuenta de que nos creímos el gran cuento de la meritocracia, de que todo lo conseguimos por el esfuerzo propio, y que finalmente Castillo nos enseñó, nos empezaba a enseñar que era muy importante que las condiciones de vida mejoraran para que se pueda garantizar el ejercicio de nuestros grandes derechos también. Entonces, lo único que nos trajo el neoliberalismo, en contraposición con el gobierno que se empezaba a dibujar como alternativa a lo ya establecido, era fracaso, pobreza, desigualdad, corrupción y delincuencia. Porque sí, pues, mientras sigan persistiendo la desigualdad, seguirá incrementando la delincuencia y la violencia. Entonces, ¿por qué Chirinos y por qué para Benavides, que son operadoras políticas de las grandes mafias de este país, era tan importante sacar a Castillo? Porque Castillo comenzaba a cambiar la mentalidad de los peruanos. Y eso es lo que ellos no pueden permitir bajo ningún coste, porque significa enseñarle al Perú que sí existe otra manera de gobernar. Sí existe otra manera de poder hacer que las cosas empiecen a suceder. Entonces ya sabemos que tanto las dos Patricias coordinaban y que, por supuesto, de manera sediciosa se levantaban contra un gobierno legítimo y que su único fin era deshacerse de Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque nos estaba cambiando la mentalidad a todos los peruanos. Bueno, creo que por ahí lo voy dejando también para no ahondar de repente un poco más. Y no tan solo Chirinos ha dado estas revelaciones de haberse reunido, de haber aceptado varias cosas, sino que también la Junta Nacional de Justicia recomienda suspender a Patricia Chirinos, que es lo mínimo, ¿no? Esa señora debería estar pues ya desaforada. Patricia Benavides, ¿no? Benavides, ok. El día de ayer la Junta Nacional de Justicia notificó a Patricia Benavides para que dé sus descargos, ¿ok? Ya que el relator designado ha recomendado suspender a la fiscal de la Nación por faltas graves. Obviamente, son hasta un máximo de 5 días para que responda, es decir, el día miércoles 6 o jueves 7 de diciembre la Junta ya se estaría pronunciando, lo que lo venía diciendo al inicio del programa. Entonces, le toca justamente, y podemos ir pasando el video para de repente hacer un llamamiento después del video, que se le abrió a la fiscal de la Nación, pues fuentes de RPP indican que esta tarde la Junta Nacional de Justicia notificó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, del informe de uno de los miembros designados para conducir el procedimiento disciplinario en su contra, en el cual recomienda al Pleno la suspensión preventiva de la doctora Benavides mientras se tramita y concluye dicho procedimiento de acuerdo con el artículo 88 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia. La fiscal Benavides tiene derecho a formular sus descargos, pedir informe oral, que sea escuchada en audiencia ante el Pleno de la Junta, que seguidamente tomará la decisión de suspenderla o no preventivamente. Esta es una noticia en desarrollo, amigos. Entonces, pues ahí está la información de... ¡Ah, caramba! ¡Qué bonito! Coinciden las fechas. El 7 de diciembre, el 6 de diciembre, se estaría pronunciando ya la Junta Nacional de Justicia. Entonces, ¿eso qué cosa quiere decir? A ver, los escucho. ¡Ay, ay, ay! ¡Caramba! El 7 de diciembre, el 6 de diciembre, tenemos que estar atentos al llamado ciudadano para salir de una vez a las calles a expresar nuestro rechazo. Y no tan solo a lo que Patricia Benavides significa, a capturando una institución, sino en rechazo a todas esas instituciones que prácticamente hoy se encuentran secuestradas y son instituciones de facto. Es por eso que ellos no van a resolver ninguna problemática del Perú. Entonces, si no se van todos, bueno, nos iremos todos al tacho. Ya en la economía, en la institucionalidad está resquebrajada, en fin. Entonces, salgamos a las calles y desde aquí de La Ceirita hacemos un llamado para movilizarse por lo menos el día clave, el 7 de diciembre, salir a las calles, ponerse sus tenis, ponerse las zapatillas más cómodas que tengan, porque ese día es un día de lucha. Rompamos las cadenas del trabajo, de los chicos, de las obligaciones diarias. Rompamos esas cadenas por esos días de lucha, porque se juegan, hermanos, se juega el todo por el todo, ¿no? Entonces, no podemos permitir que esta señora
ni tampoco Dina Boluarte un minuto más al frente de nuestro país. Llegó el momento de salir a exigir que se vayan todos. Muy bien, también ante esto, Patricia Benavides, como buena, creo yo, operadora y mafiosa, que sabe cómo se mueve el aparato judicial, sabe los vacíos, los tiempos, la burocracia, y se aprovecha de eso. Se aprovecha de los contactos, se aprovecha de la influencia que en este momento ella ostenta. Obviamente lo hace con una intención. Y es que Benavides sabe perfectamente acerca de todos estos vacíos legales, esta burocracia, estos tiempos de espera. Y adivinen qué, ya aprovechó no tan solo con su comunicadito para hacer el mantenimiento informático, sino también ha aprovechado para meterle una cautelar a la Junta Nacional de Justicia y bueno, para que se tiren al tacho cualquier pronunciamiento que ellos puedan tener. Entonces, se la sabe todas esta señora, muy astuta, diría yo, porque resulta que se está valiendo de que conoce, tiene un contacto, ¿no?, afín a ella, porque también esta señora jueza, la que vamos a compartir en este momento, su imagen, ya le ha otorgado 2 medidas cautelares con anterioridad a Patricia Benavides por los procesos que le abrió la Junta Nacional de Justicia por la investigación donde se le investiga por ser parte de los cuellos blancos del puerto. Entonces, que no nos tome por sorpresa, ojo, ojito, por eso estamos pidiéndole a la ciudadanía estar muy atentos, alistar los tenis, porque que no nos dé por sorpresa de que esta juececilla de por ahí vaya a aprobarle y vaya a darle esa cautelar a Patricia para truncar la decisión de la Junta Nacional de Justicia. Bueno, ya estábamos ante una Junta Nacional de Justicia que duerme en sus laureles, que quiere jugar a lo burocrático. Bueno, advertidos están. Y resulta que los tiempos son cortos. Entonces, de aquí hasta el 6 o hasta el 7, tenemos varios días, creo yo hasta más de una semana, para que esta juececilla de por ahí le vaya a dar impunidad a esta señora. Así que hay que ponerle la foto, por favor, de la jueza Jacqueline Tarrillo para que todos la conozcamos y sepamos quién es la amiguísima de Patricia Benavides. No tan solo tiene amigas, muy buenas amigas en el Parlamento, sino que también tiene muy buenas amigas en todas las instancias del Poder Judicial. Y valiéndose del poder que ostenta en este momento, de facto, sin ningún tipo de respaldo ni de los trabajadores del Ministerio Público, ningún tipo de respaldo de la Junta de Fiscales, ningún tipo de respaldo popular ni ciudadano, de facto, bueno, todavía tiene su influencia ahí, en las argollas, entre los mismos operadores, porque habría que ser muy iluso y muy tonto pensar de que Patricia actúa sola. No. El golpe contra Castillo fue un golpe de Estado bien ejecutado. Y no tan solo es una cuestión de la Fiscalía, sino también está inmerso ahí el aparato judicial. Claro que sí, el Poder Judicial. Y vamos a ver cómo este Poder Judicial, mediante esta juececilla, responde con respecto a esta medida cautelar dada por o solicitada por Patricia Benavides. Muy bien. Bueno, hay un nuevo audio. Sí, como les dije al inicio, se ha destapado la olla de grillos. Así que ahorita está saliendo todo. Son más de 30 audios incautados y que finalmente estamos conociendo de a gotas. Yo no sé qué está esperando la Fiscalía para filtrarlos de una vez todos. Por favor, no esperemos a que esta juececilla tal por cual le dé esta cautelar a esta señora y la salve de este proceso que mínimamente corresponde que la suspendan. Por no decir que la inhabiliten y que le quiten el título de fiscal, por lo menos. Así que no vaya a pasar lo que no queremos, lo que la población no quiere. Así que vamos a escuchar este nuevo audio de Jaime Villanueva, en donde coordinaba con los asesores de los congresistas para que se pronuncien en el Pleno antes de que se pronuncie la Junta de Fiscales Supremos, para que no interfieran con la decisión del Congreso. Vamos a escuchar, por favor. Buenos días. Lo que pasa es que ella primero solicitó esa junta extraordinaria, como le comenté. Se la devolvimos negándosela porque el reglamento dice que tiene que ser con la firma de 2 fiscales supremos.
El día de ayer consiguió la firma de Villena Campana, que es el otro fiscal supremo, y ya con eso, según reglamento, no se puede evitar tener la junta. Se ha programado la junta para hoy día a las 4:30 de la tarde. La posición va a ser, en todo caso, sacar el comunicado que ya se sacó antes, pero la estrategia es haber convocado la Junta a 4:30 de la tarde para el comunicado sacarlo recién mañana en la tarde. Lo queremos demorar todo lo posible para que no interfiera con la decisión que tome el Congreso. Esa es la situación. Bueno, el primer filósofo que encuentra un espacio dentro del aparato burocrático termina siendo el que terminaría echando a Patricia Benavides y a toda esta mafia, ¿no? Bueno, finalmente este señor lo que dice habla de una estrategia. Y habla de la estrategia de hacer el perro muerto, ¿no? Demorar todo lo posible para que no interfiera con la decisión que tome el Congreso. Entonces, repito nuevamente, estos señores, esta mafia conoce de la burocracia que tiene las instituciones, conocen los tiempos y obviamente si está en su poder hacer demorar lo más que puedan para dilatar el tiempo y para acogerse a una especie de medidas cautelares o de repente para que cese la investigación y ya no incauten nada más, no investiguen, están poniéndole trabas a la justicia en la cara de todos los peruanos y bueno, al parecer no pasa nada. Y estamos viendo cómo operan en sus propios audios, vamos a dilatar el tiempo. Lo dicen claramente. ¿Qué estamos esperando? Y bueno, no tan solo eso, sino también hay un nuevo pantallazo. Vamos a poner por favor el pantallazo de coordinación. A ver si lo acercamos, por favor. Ok, dice, bien, acabo de reunirme con ellos, pero me dice que ya anunciaron en Canal N que Bustamante ha pedido que se postergue. Entonces, ¿cómo quedamos? Aquí la Junta ha sido muy fuerte, Shakira ha querido que nos vayamos con todo contra el Congreso y contra Willax. Mi evaluación quizá cerrada, usted tiene más experiencia, es que esto se debe decidir ahorita en caliente. Se aprobó un comunicado, pero lo sacaremos después de la votación porque nosotros controlamos en qué momento sale. Además, saldrá por mayoría porque la Fiscalía de la Nación estuvo en contra. Fue una pelea muy dura y Pablo terminó apoyando a Shakira. Bueno, Shakira me parece que es Zoraida Ábalos, ¿no? Bueno, hablando incluso con nombres, sobrenombres, en fin. Ellos dicen que ellos controlan en qué momento salen las cosas. Ve, ahí está. Otra nueva prueba de esta coordinación directa con el Congreso de la República. Entonces, para sacar a Zoraida Ábalos, creo que ya a estas alturas no hay nadie que crea que fue una votación autónoma, independiente, juiciosa. No. Fue todo lo contrario, fue una farsa. Y así como lo hicieron con Zoraida, lo hicieron con Castillo, lo hicieron con los exministros que fueron de parte del gobierno de Castillo, lo hicieron con todo el mundo que estuviese en contra de sus oscuros fines de capturar el poder por la ventana. Muy bien, vamos a pasar entonces al siguiente tema porque no hay indulto para el dictador. No hay indulto para el dictador. Fue cortina de humo, discúlpenme. Discúlpenme por ser tan directa, pero fue una cortina de humo. Lo que les vendieron a través de las redes sociales y los principales medios de manipulación. Porque resulta que el partido fujimorista y Keiko Fujimori han salido a la prensa. ¿Qué tal cortina de humo, no? A la prensa. Y todos ahí poniéndole el micro, a ver quién le pone más cerca. ¡Qué horror! Para gritar que el Poder Judicial libere a su padre, que libere al líder de la dictadura y de los asesinatos de Barrios Altos y la cantota. Bueno, el de la prensa chicha, los vladimirios, sí, a ese mismo, Fujimori libertad, dicen algunos. Bueno, vamos a ver qué cosa decía este comunicado, pronunciamiento, a ver si lo podemos acercar. Dice que respecto a la arbitraria resolución de la Corte Interamericana, bueno, cuestiona a la Corte una vez más. Dice, no puede reemplazar lo establecido por nuestra Constitución y por el TC. A ver, más abajito, por favor. ¿Podemos bajarlo un poquito más? Bueno. Dice, le exige a las autoridades judiciales y del INPE que cumplan la disposición y dispongan inmediatamente. Bueno, en otras palabras, Keiko Fujimori, como se siente la dueña del Perú, ¿no? Como se siente la reina del Perú ahorita que tiene una marioneta en el palacio,
y la tiene del cuello, del cogote. Un poquito más y le dice, por favor, ¿no?, al señor de la reja, que por favor ya le vaya abriendo y que saque a su padre, ¿no? Y bueno, todo esto, lo que menciona en este comunicado es mentira, porque alegan de que es una persona de 85 años, ay, pobrecito, le corresponde estar libre, además que es una pseudamedida de la CIDH, ¿no? Lo cual es totalmente falso, porque recordemos que en el año 2017, en Navidad, cuando Pepe Kutra indultó ilegítimamente contra la promesa de campaña a Alberto Fujimori, lo que provocó marchas multitudinarias, nos arruinaron la Navidad muchos, en fin. La gente salió a marchar ese día, no importaba si era 24 o 25, salió a las calles a marchar, pero que finalmente a rechazar esta medida. Y en el 2018, recordemos que a pesar del indulto, esto fue revocado, o sea, Fujimori regresó a la cárcel porque el Poder Judicial no se manda solo. Nosotros somos parte de una red internacional de comunidades, de países que respetan los derechos humanos. Es por eso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en contra de esta medida arbitraria y que luego supimos por los mamani videos que fue básicamente negociado este indulto. Y que también conocimos de que Keiko Fujimori no quería liberar a su padre, o sea, la liberaron en contra de su voluntad. Pero ahora, años después, ella sale nuevamente a fingir que le interesa a tres pepinos su padre, cuando en realidad, pues, no le interesa pues ni uno, ¿no? Entonces, vemos cómo el fujimorismo anda mintiendo, creando bulos, fake news. Y también recordemos que en el año 2020, la defensa de Alberto Fujimori presentó un habeas corpus y el TC intentó nuevamente que sea liberado en el 2022, pero la CIDH volvió a pronunciarse y ordenó que el Estado peruano se abstenga de ejecutar esa medida. Ya sabemos que el TC siempre ha sido capturado por agentes de la Escuelita Naranja, por estos mismos agentes que desde el Congreso eligen a dedo, bueno, fuera por mérito, no, lo hacen a dedo a través de componendas a los tribunos constitucionales. Entonces, siempre que han querido mover los hilos para liberar a Fujimori, bueno, termina siendo todo caído del palco, en saco roto, porque nosotros, repito, nos regimos al derecho internacional y pues allá afuera no existe o no tienen injerencia esta mafia de quinta que tenemos aquí en el Perú. Entonces, lastimosamente para ellos, pero muy buena noticia para los familiares de los asesinados y de las víctimas directas de este genocida, este reo va a quedarse ahí, no va a salir de prisión. Entonces, creo yo que no, dice el TC, resolvió que el pedido de la defensa de Fujimori está fuera de tiempo, ya que se requiere una aclaración de parte del TC que se debió haber hecho en los días siguientes que pasaron, ¿no? Entonces, no hay libertad para Fujimori, podemos ir colocando las fotos también, ¿sí? Las fotos de la sentencia Fujimori 1, Fujimori 2, ahí está, ¿no? Sobre particular, se tiene que la sentencia de fecha 17 de marzo del 2022 fue notificada en el domicilio recurrente, sin embargo, el pedido de aclaración fue presentado el 22 de junio del 2023, es decir, fuera de plazo de 2 días previsto en el citado artículo 121 del Código Procesal Constitucional. Por consiguiente, el pedido de declaración debe ser declarado improcedente por ser manifiestamente extemporáneo. Bueno, era rarísimo, ¿no? De que lo manden ahí, que yo no sé qué tan entrampado han hecho acá, pero bueno, no hay indulto para el dictador, no hay indulto para el dictador y no debe haber jamás un indulto para el dictador. Podemos ir sacando ya eso. No debe haber indulto para los asesinos de estudiantes de La Cantuta y Barrios Altos. Su destino de Fujimori es pagar en la cárcel por sus delitos. Por sus delitos. Y no tan solamente queda ahí, sino que también la CIDH pide un informe de la sentencia del TC, del Tribunal Constitucional. Así que podemos ir colocando la foto, a ver, por favor. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dado plazo hasta el 6 de diciembre del presente año al Estado peruano para que dé un informe sobre todo lo actuado del Tribunal Constitucional y si ha cumplido con lo ordenado de investigar, juzgar y sancionar los graves delitos de violaciones de derechos humanos. Es decir, la CIDH recalca nuevamente al Estado peruano que no puede indultar a un asesino y violador de derechos humanos, por si acasito. Y también vamos a hablar sobre la Junta Nacional de Justicia, que se encuentra también en sintonía
con la calle. Vamos a colocar, por favor, la foto del comunicado para el 6 de diciembre. Bueno, es algo que ya lo anunciamos, pero lo ponemos para que todos sepamos de que ya salió este comunicado. Y es que la Junta ha programado la audiencia de Benavides para el día miércoles 6 de diciembre, ¿ok? Entonces, o casualidad, es un día antes de la convocatoria a la gran jornada nacional de lucha contra la dictadura de Dina Boluarte y el Congreso. Así que el pueblo pues se tiene que movilizar el día 7 de diciembre. Y hay algunas fuerzas que están llamando para este sábado del día 4, se respeta, pero la convocatoria nacional, recordemos que es para el día 7 de diciembre, porque aunque el gran ego de ciertos sectores, se podría decir limeños, no les permita ver, las regiones han demostrado consecuencia, claridad y han demostrado valentía. Así que las regiones están llamando al 7 y el pueblo debe respaldar la convocatoria del día 7 de diciembre y finalmente darles estocada final tanto a Patricia Benavides como a la dictadura Boluarte Congreso de la República. Muy bien. Vamos ya de repente con el tercer bloque. No se olviden de compartir, compartamos, reaccionemos. Recuerden también que nos pueden escribir al interno para poder apoyar el programa de La Zairita, para poder seguir mejorando los contenidos y para poder, continuar con este hermoso proyecto de concientización de nuestro pueblo. Así que nos vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos aquí en La Zairita. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanna Argandoña y los invito a ver Nacional TV Perú, el canal que une a los peruanos. Aquí usted podrá ver las noticias nacionales e internacionales que a usted y a mí me interesan. Objetividad, confianza, veracidad, alto contenido informativo. Todo por Nacional TV Perú. Lo mejor del deporte ya llegó a Nacional TV Perú. Vamos a traerte la mejor información sobre los equipos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario de Deportes. Además de todos los equipos de la Liga 1 peruana. Y también mucha información del fútbol internacional. Así que ya sabes, estamos aquí con lo mejor del fútbol en Nacional TV Perú. Bueno, ya estamos aquí de regreso en La Zairita, ya casi finalizando con nuestro último tema, y es que queremos llamar a la reflexión de todos los peruanos y las peruanas porque es grave la situación de violencia que atraviesa nuestro país. Es por eso que vamos a colocar ahí el banner Injusticia y Justicia para nuestros hermanos indígenas, ya que en la región San Martín acaban de asesinar a un dirigente y defensor indígena que se llama Quinto Inuma, que había venido denunciando la tala ilegal de árboles de mafias que controlan esta actividad delincuencial, y nadie ha dicho nada. Recordemos que estos líderes indígenas no tienen protección, nadie los protege, nadie los chalequea. Tenemos a los policías chalequeando delincuentes en el Congreso de la República, pero nadie chalequea ni vela por la seguridad de nuestros líderes indígenas que protegen el agua, sus territorios, los árboles, el pulmón del mundo, el pulmón de nuestro país. Bueno, los vienen asesinando de manera impune. Y esto de repente no llamaría quizás la atención mínimamente si no se tratara realmente de un plan, se podría decir macabro, sistemático de aniquilamiento de estas personas tan necesarias para nuestra humanidad, sino que entre los años 2020 y 2023, en apenas 3 años, han muerto más de 40 líderes indígenas, 40 líderes indígenas, y todos habían denunciado a la mafia ilegal de tala de árboles, narcotráfico, minería ilegal, y todos han sido asesinados. ¿Qué estamos esperando? Tenemos que ponerle un alto a esto, y lastimosamente, como estamos ahorita en la ley de la selva, porque estamos prácticamente en una anarquía, en desgobierno, es donde estas mafias aprovechan justamente para hacer su agosto y para silenciar a todas aquellas voces que se rebelan contra estas actividades delincuenciales que van en contra de su propia cosmovisión, de su propio estilo de vida y también de su propia existencia. Y dicho esto, también hay que hablar acerca del baguazo, porque después de más de 10 años del asesinato de 23 policías, 5 civiles y 5 indígenas, al fin se sentenció a 2 generales a cargo del baguazo, y se ha ordenado investigar también y denunciar a la aprista
Mercedes Cabanillas, que fuera exministra del gobierno aprista de Alan García. Igualmente, falta denunciar a Yehud Simon, que ha sido ex premier de Alan García también, a Mecha Arauz, ex ministra de Turismo, aquella que decía que si no iba el TLC con Estados Unidos, pues nos íbamos a ir todos al tacho económicamente, puras mentiras, o que Estados Unidos pues no iba a firmar si es que no le cedíamos derechos sobre nuestra Amazonía. Y Antero Flores Arauz, más conocido como el Gato Fiero, es ministro de Defensa, quien prácticamente mandó a morir no tan solo a sus policías, sino que también a los indígenas. Finalmente, a todos estos responsables, y bueno, si estuviera vivo Alan García, seguramente también tendría que responder por este crimen, porque quedó muy presente esta frase tan detestable, que los manifestantes de Bagua no eran ciudadanos de primera clase y por eso no merecían mayor consideración. Entonces, no estamos ante peruanos de primera, segunda ni tercera clases, ni de peruanos de verdad, ni de peruanos de mentiras. Estamos ante peruanos que no deben ser discriminados y debe haber igualdad y trato de la justicia y en la misma igualdad en la atención de los reclamos de todos y todas nosotros. Así que dicho esto, exigimos justicia, no tan solo por nuestro hermano Quino y Numa, sino también por todos los asesinados por parte de las mafias, pero de aquellos también que fueron asesinados por parte del terrorismo de Estado. Así que también ya vamos despidiéndonos porque quiero compartir y desde aquí, desde La Zairita, aprovecho para solidarizarme particularmente, y también aquí la producción, nos solidarizamos con Walter Adubiri Carizaya, porque finalmente el Poder Judicial está haciendo su parte en todo este complot de esta dictadura, que es la persecución de líderes indígenas, políticos indígenas, que pueden simbolizar algún cambio para nuestro país, que pueden hacer lo que Castillo empezaba a hacer, que era concientizar y revolucionar las conciencias, y que finalmente son un peligro para el establishment, el status quo y la pobredumbre que gobierna nuestra patria desde siempre. Y es que a Walter Adubiri no le perdonan, ni le perdonarán nunca el aymarazo, porque finalmente es un mensaje que ellos no quieren que la población haga suya, que es la de rebelarse civilmente justamente cuando nos quieren oprimir y nos quieren contaminar las aguas y nos quieren exterminar, porque los peruanos y las peruanas no vamos a comer oro, no vamos a comer petróleo, no vamos a comer plata ni cobre. Los peruanos y las peruanas queremos vivir, y vivir en armonía con la naturaleza, y vivir en armonía con la idiosincrasia propia de los pueblos. Y es que en el caso del aymarazo fueron, recuerden, la comunidad indígena aymara los que se organizaron y hicieron retroceder a una empresa minera de sus territorios. Y bueno, eso no le perdonan a Walter, no le perdonan a Walter el espíritu luchador, combativo que debemos tener y que somos cada uno de nosotras cuando nos encontramos ante una situación de injusticia. Y resulta que este mismo Poder Judicial, que se hace loco, que hace perro muerto, que da medidas cautelares a favores de mafiosos, bueno, este mismo Poder Judicial es quien ha dispuesto a ordenar la captura del hermano Walter Adubiri Carizaya, el hermano indígena aymara, por no cumplir un pago de reparación civil de 2 millones de soles. 2 millones de soles. Ahí lo sentenciaron irónicamente, por disturbios, ¿no? Por hacer disturbios. Bueno, resulta que de esta manera le pueden arruinar la vida a una persona tan solo por no dejar que entre una aplanadora en su casa y destruya todos sus recursos para vivir, ¿no? Entonces a Walter no le perdonan el mensaje que le dio al mundo entero y sobre todo a estas comunidades indígenas que resisten diariamente el embate del neoliberalismo, sino que también ahora lo sacan prácticamente de una posible carrera electoral porque representa un peligro a estas mafias. Es por eso que también va de acorde con todo el paquetazo electoral que han colocado los congresistas de manera autoritaria, ilegítima e ilegal. A esto es lo que querían llegar los congresistas y los sotorongos. Por estas cosas es que nosotros hacemos este espacio comunicacional, para evidenciar todos estos atropellos y abusos que se cometen de manera desproporcional. ¿Quieren castigar a alguien? Bueno, castíguenlo con la misma vara, con la misma medida de la vara.
No es posible que apliquemos la ley del embudo, para los sotorongos no y para los aymaras sí. Basta ya. Así que nada, dicho esto, terminamos con el programa del día de hoy. Muchas gracias, no se olviden de reaccionar y compartir este video. Y nos volvemos a ver el próximo martes aquí nuevamente en Nacional TV Perú con su programa estelar, político y de opinión, La Zairita, siempre con las polleras bien puestas. Buenas noches. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional.